El casillero oficial dice que Franco Colapinto sumó 1 punto en el Gran Premio de China. 1 punto. 10º lugar. Alpine contento. El mundo siguió adelante. Pero hay algo que la transmisión oficial no te mostró. Algo que los ingenieros de Alpine observaron con horror cuando revisaron los datos esa misma noche en el garaje de Shanghái. Algo que la prensa británica decidió ignorar convenientemente cuando publicó su ranking de rendimiento de pilotos al día siguiente. Hay una historia debajo del número 1 en la tabla de posiciones de Colapinto. Y esa historia cambia absolutamente todo lo que creías haber visto en China. Los ingenieros de David Sánchez encontraron un agujero masivo en la fibra de carbono del fondo plano del Alpine número 43. No un arañazo. No un daño estético menor producto del contacto normal de una carrera. Un agujero, en los monoplazas de 2026, donde el efecto suelo y la aerodinámica activa dependen de un sellado milimétrico del flujo de aire bajo el coche. Ese agujero no es cosmético, es una amputación funcional. La telemetría interna registró una pérdida de carga aerodinámica de casi el 15%. 15%. En un deporte donde la diferencia entre ganar y perder se mide en centésimas de segundo, perder el 15% de tu carga aerodinámica no es un inconveniente, es correr con medio coche. Y Franco Colapinto lo hizo durante más de 20 vueltas, mientras la televisión te mostraba una persecución estéril detrás del Williams de Carlos Sainz, mientras los comentaristas hablaban de estrategia y de posiciones, mientras el mundo miraba otra parte de la carrera. El piloto del número 43 estaba ejecutando algo que los ingenieros de datos de cualquier equipo del paddock calificarían de extraordinario. Estaba compensando con el volante lo que la aerodinámica ya no podía sostener. Vuelta a vuelta, curva a curva, ajustando el ángulo de dirección en cada vértice para no terminar en el muro. Eso no es lo que te contaron en las noticias del domingo por la noche. Eso es lo que te cuento hoy. Quédate, porque lo que pasó detrás de las cámaras en Shanghái es mucho más oscuro y mucho más interesante que el resultado que viste en pantalla. Y esto tan solo está empezando. Para entender lo que Colapinto hizo en las últimas 25 vueltas del Gran Premio de China, necesitas entender exactamente qué le pasó al Alpine número 43 desde la vuelta 33, porque el daño en el fondo plano no fue solo el agujero en la fibra de carbono, fue una reacción en cadena. Al perder el sellado del flujo de aire bajo el coche, el Alpine perdió carga aerodinámica en el eje trasero. Cuando un coche de Fórmula 1 pierde apoyo trasero, el comportamiento cambia de manera radical. El coche empieza a subvirar, a entrar en las curvas con el morro pero sin que el trasero acompañe. El piloto tiene que compensar con el volante, forzando los neumáticos delanteros a hacer un trabajo para el que no estaban diseñados en esa situación. El resultado es lo que los ingenieros llaman graining extremo. Los neumáticos delanteros empiezan a sobrecalentarse. La superficie del compuesto Pirelli se deteriora generando esas protuberancias de goma que anulan el agarre. Y el coche que ya estaba desequilibrado por la pérdida de carga trasera, ahora también empieza a perder agarre delantero. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo, y Franco Colapinto lo gestionó durante más de 20 vueltas sin acabar en la leca. Los que lleváis décadas siguiendo este deporte sabéis perfectamente lo que significa eso. Habéis visto a pilotos con mucha más experiencia abandonar ante problemas menores. Habéis visto cómo un coche desequilibrado en las curvas de alta velocidad de Shanghái puede llevarte al muro en una fracción de segundo si la lectura no es perfecta. Y Colapinto no solo lo evitó, siguió compitiendo, siguió defendiendo posiciones, siguió comunicando por radio con sus ingenieros con una precisión que los propios técnicos de Enstone reconocieron como inusual para un piloto en su segunda carrera completa en la Fórmula 1. Pero hay un momento específico de esa carrera que define mejor que cualquier dato lo que este piloto tiene adentro. Las últimas vueltas en Shanghái. Carlos Sainz con el Williams a pocas décimas de distancia. La oportunidad de intentar un adelantamiento era visible. Los sensores del volante de Franco registraron que su dedo acariciaba el botón del modo de ataque, el Overtake Mode,
el despliegue máximo de energía eléctrica que en los coches de 2026 te da durante unos segundos una aceleración brutal. Franco no lo apretó, y esa decisión de no apretar un botón es la que los ingenieros de Alpine llevan días analizando con más respeto que cualquier tiempo de vuelta de esa carrera, porque con el suelo roto, con la carga aerodinámica reducida en un 15%, con los delanteros al límite de su vida útil, un despliegue máximo de energía eléctrica en ese momento no habría producido un adelantamiento bonito para las cámaras, habría producido un accidente, habría producido un abandono, habría convertido un punto en cero, y Franco lo calculó, en tiempo real, a más de 300 kilómetros por hora, con medio coche funcionando. Eso no es instinto, eso es inteligencia de carrera, la misma que tienen los pilotos que duran décadas en este deporte. Y créeme, esto solo es el principio. Al día siguiente del Gran Premio de China, la prensa británica especializada publicó su ranking de rendimiento de pilotos del fin de semana. Franco Colapinto apareció en el subsuelo de la tabla. Discreto, esa fue la palabra que usaron. Discreto, un piloto que completó la mayor parte de la carrera con el fondo plano roto, que gestionó una pérdida de carga aerodinámica del 15% durante más de 20 vueltas, que tomó la decisión técnicamente correcta en el momento de máxima presión para no arriesgar el único punto que el coche podía darle en esas condiciones. Discreto, los que lleváis décadas siguiendo la Fórmula 1, sabéis perfectamente lo que es ese tipo de ranking. No es periodismo deportivo, es una herramienta, es la manera en que el establishment mediático del paddock define quién merece estar en la conversación y quién no, y colocar a Colapinto por debajo de pilotos que terminaron la carrera con neumáticos destruidos no fue un error de cálculo, fue una operación. Flavio Briatore lo entendió antes que nadie. Cuando calificó públicamente ese ranking de chiste de mal gusto no estaba siendo impulsivo. Estaba siendo exactamente lo que es, el operador político más experimentado del paddock actual. Briatore sabe algo que los editores de esas publicaciones de Londres no terminan de comprender. En esta fase de la temporada, con 24 carreras por delante y un reglamento que nadie ha terminado de descifrar, la narrativa vale tanto como las décimas de segundo. Si el mundo cree que Franco es irregular, su valor de mercado cae. Si Briatore demuestra que el ranking es una operación interesada, el pánico se traslada a los despachos de Toto Wolff y Andrea Stella. Y eso tiene sentido, porque lo que la prensa británica detectó no fue una actuación discreta. Detectó una amenaza. El Alpine número 43, con el fondo plano roto, con el coche mecánicamente agonizante, había igualado y superado el ritmo de carrera de equipos con el triple de presupuesto. Los datos de telemetría lo confirmaban. Y si esos datos se hacían públicos con el contexto completo, la historia de la temporada cambiaba. Ya no era la historia del dominio de Mercedes. Era la historia de un equipo del medio campo que con un coche dañado plantaba cara a los fabricantes oficiales. Eso es lo que el establishment quería evitar que se contara. Y aquí es donde necesito hacerte la pregunta que llevo días dando vueltas. Porque los que lleváis mucho tiempo en este deporte habéis visto cómo funciona esto. Habéis visto cómo en los años 90 la prensa británica construía y destruía narrativas sobre pilotos que venían de fuera del circuito europeo establecido. Habéis visto cómo ciertos apellidos recibían un trato que otros nunca obtendrían. La pregunta es esta, y quiero que me la respondas en los comentarios. ¿Crees que la doble vara de medir en el paddock actual es peor, igual o mejor que la que existía en la época de Senna, cuando el brasileño tuvo que pelear no solo en pista sino contra un sistema que durante años prefirió otras narrativas? Porque Franco Colapinto está peleando exactamente esa misma batalla, en 2026, con datos reales, con telemetría que no miente. Y Briatore está ahí para asegurarse de que esta vez la narrativa no se escriba sola. Atento, porque esto cambia toda la historia. Hay una frase que Franco dijo después de China que el paddock escuchó pero que muy pocos analizaron con la profundidad que merece. Dijo que por suerte no lo hice. Hablaba del botón que no apretó, de la decisión de no lanzarse contra Sainz en las últimas vueltas con el coche roto. Esa honestidad incomoda al paddock,
porque en un deporte donde los pilotos están entrenados para decir exactamente lo que sus equipos de comunicación quieren que digan, donde cada palabra pasa por un filtro de imagen y de estrategia mediática, que un piloto reconozca abiertamente que tuvo el impulso de hacer algo y que la cabeza le dijo que no, es una rareza. Es la honestidad de alguien que todavía no aprendió a mentir para el consumo público, y eso, que en otro contexto podría verse como ingenuidad, en la Fórmula 1 de 2026, es una declaración de principios. Colapinto no vino a construir una imagen, vino a correr. Los datos de telemetría de China que circularon en el paddock después de la carrera cuentan una historia muy concreta. El Alpine número 43, con el daño en el fondo plano activo desde la vuelta 33, aparece en cuarta posición de rendimiento de carrera, por delante del Red Bull, por delante del Haas, a 1 décima y media del Ferrari, con el coche roto. Si extraemos de esos datos las vueltas anteriores al contacto, las vueltas donde el Alpine funcionaba dentro de sus parámetros normales, el ritmo de Colapinto no era cuarto, era tercero. Y ahora viene la consecuencia que nadie está nombrando con claridad, porque hay un mecanismo en el reglamento de 2026 que se llama ADWO, Desarrollo de Unidad de Potencia Asistido. Si un fabricante de motores está más del 2% por debajo del líder en rendimiento, recibe autorización para desarrollar su motor durante la temporada. El fabricante de referencia es el más rápido. Hoy ese fabricante es Mercedes. Si Alpine, con el motor Mercedes cliente, está sacando ese tipo de ritmo en carrera con un coche dañado, la pregunta que Honda, Audi y Ferrari se están haciendo en sus fábricas es obvia. ¿Cuánto rendimiento real tiene ese motor Mercedes que el equipo oficial no está mostrando completamente en pista? Y esa pregunta conecta directamente con el tercer escándalo técnico que la FIA tiene abierto sobre Mercedes en este momento, el que acusa al equipo de Brackley de gestionar deliberadamente su rendimiento para que la brecha oficial parezca menor de lo que realmente es. Alpine, con sus datos de China sin quererlo, acaba de convertirse en evidencia en ese caso. Los que lleváis décadas siguiendo este deporte sabéis cómo terminan estas historias. A veces el sistema absorbe la amenaza y la hace desaparecer. A veces el piloto que no sigue el guión establecido termina siendo expulsado del circuito de las maneras más sutiles imaginables. Y a veces, muy pocas veces pero a veces, el piloto que no pide permiso termina siendo demasiado grande para ser ignorado. Senna no pidió permiso. Alonso no pidió permiso. Alonso no pidió permiso. Y ambos pagaron precios enormes por eso en distintos momentos de sus carreras. Pero ambos terminaron siendo más grandes que el sistema que intentó contenerlos. Franco Colapinto no vino al paddock a pedir permiso. Vino a demostrar que la gestión del caos es una habilidad técnica superior a la conducción de simulador. Y lo que dejó China no fue solo un punto en la tabla. Fue la prueba de que un piloto puede operar un coche herido de muerte y aún así forzar a los arquitectos del sistema a recalibrar sus ataques. La guerra psicológica apenas ha comenzado. Y para los que esperaban que el número 43 se hundiera bajo la presión mediática, China dejó algo muy claro. Han despertado a alguien que no necesita validar su talento ante nadie que no entienda el lenguaje del límite. En la Fórmula 1 el que sobrevive a la difamación y al sabotaje mecánico no solo gana carreras, gana el derecho a dictar sus propias reglas. Nos vemos en el próximo vídeo.